Santiago capítulo 2, menudo título tenemos en esta mañana, la fe de los demonios. ¿Vosotros sabíais que los demonios también tienen fe? ¿Vosotros sabéis que según la Biblia, el diablo también cree? Fuerte, ¿verdad? Sí, y tiembla. Muy bien, ¿alguien conocía el texto? Vamos a abrir la Biblia en Santiago 2, y de nuevo, horrible, ¿no? Si Satanás tiene fe, debemos preguntarnos si tenemos una fe salvadora. Santiago 2, 14 al 20, es un párrafo, y el tema general es la fe, ¿no? Una fe que produce obras y una fe que no produce obras. Santiago 2, 14 al 20, título general, la fe de los demonios. ¿Y dónde estamos? Ahí estamos, el 14. Dice el pastor Santiago: hermanos míos de Almería, España, ¿de qué aprovechará si alguno de entre vosotros dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros en la iglesia les dice: id en paz, shalom, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la verdadera fe produce obras. Tú crees que Dios es uno, y bien haces. Y ahí está el versículo: también los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen fe, hermanos. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es? ¡Wow! Bueno, de nuevo, me encanta Santiago, porque es un pastor, va al grano, pone ilustraciones que nos ayudan y condena muchas cosas que están sucediendo en la iglesia del siglo XXI. Es increíble, ¿verdad? El Espíritu, con la sabiduría que utiliza a Santiago, sigue hablando hoy a la iglesia. Bueno, básicamente lo que hemos venido viendo en las últimas prédicas es que Santiago recalca que la verdadera fe produce obras y que no solamente el que es nacido de nuevo andará en santificación interna, individual, personal. La persona nacida de nuevo tendrá santidad pública, externa, congregacional. El verdadero cristiano no se contenta con estar encerrado en casa 24 horas al día con música de alabanza puesta, ayunando y orando. No, el verdadero cristiano tiene que salir de sí mismo, bendecir al otro, levantar al otro, apoyar al otro. Y si no está esta dimensión de santidad pública, no hay, según Santiago, o mejor dicho, según el Espíritu Santo, no hay una verdadera fe. Estamos en este ámbito de la santidad pública y Santiago pondrá una ilustración muy gráfica para saber si tenemos la compasión de Dios en el corazón. Tenemos 3 puntos en nuestro mensaje que están ahí en la pantalla. 1, fe sin obras. 2, fe con obras. Y 3, la fe de los demonios. Así que número 1, fe sin obras. 2, fe con obras. Y 3, fe de demonios. Así que vamos a arrancar versículos 14 a 17. Fe sin obras. Vamos a leerlo de nuevo, 14 al 17. Hermanos míos, general luqueños, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros os dice: id en paz, shalom, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, estamos pensando en obras públicas, congregacionales, externas, que van más allá del ámbito personal. Si la fe no tiene obras externas, es muerta en sí misma. Comenzamos hoy con la expresión de siempre. ¿Cuántas veces no ha repetido Santiago las primeras 2 palabras de su versículo hoy? Hermanos míos. Hermanos míos. He repetido en diferentes mensajes que aquí tenemos a Santiago, hermano de Jesús. Aquí tenemos a Santiago, un hombre cuya autoridad fue reconocida por Pedro y Pablo. Y en vez de él verse como el gran señor de la iglesia,
se dirige a los creyentes como sus amados hermanos. El pastor Santiago es un miembro más de la familia de Dios. Y por eso aprendemos que todos en la iglesia somos familia. Nos amamos unos a otros. Aquí no hay nadie que sea más importante que ningún otro. Todos somos uno delante del Señor. Así que, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, verbo clave, decir, que tiene fe y no tiene obras? Así que Santiago aquí está pensando en un contraste que ya encontramos en el ministerio de su hermano Jesús. Y es posible que Santiago haya estado pensando en algunas enseñanzas de Jesús aquí en este texto. Por ejemplo, Jesús critica a aquellos que dicen, mas no hacen. Os pongo un par de ejemplos. Un buen ejemplo, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. Hace falta sustancia. Hay que hacer. Y un versículo antes, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por tanto, Jesús está diciendo que los frutos de una verdadera, una persona cristiana de verdad, estos frutos se ven. No solamente decir, Señor, Señor, domingo por la mañana, es hacer buen fruto, es producir buen fruto, palpable y tangible. También Jesús nos pone otro ejemplo, Mateo 25, 44, en el juicio final, los hipócritas religiosos dirán a Jesús, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Veis? Están hablando a Jesús en términos de señorío. Señor, Señor, ¿cuándo te vimos así necesitado? Y Jesús dirá, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Santiago, como hermano de Jesús, podría en este texto, haber estado pensando en esas advertencias del Señor. Jesús quiere algo más que una fe verbal. Ahora, lo verbal tiene su importancia y está bien que prediquemos, está bien que oremos, está bien que evangelicemos. Amén. Pero hace falta algo más para que haya una verdadera vida cristiana. Y este algo, lo que dice Jesús, lo que dice Santiago, es fruto, buenas obras que van más allá del ámbito puramente individual. Debemos entonces preguntarnos si hay fruto congregacional, fruto público en nuestras vidas. Tenemos que andar con la iglesia y por eso necesitamos comprometernos con la iglesia local, ser fieles, andar con los hermanos, porque si nos desvinculamos de la iglesia, no estamos amando a la iglesia. Estamos repudiando a la iglesia. Estamos aborreciendo a la iglesia. La Biblia exige que tú llores con los que están llorando en tu iglesia. La Biblia exige que tú te alegres con los que se están alegrando en tu iglesia. Pero si tú no te congregas con la iglesia, es imposible que cumplas con todos los mandamientos eclesiales que hay en la palabra de Dios. Debemos, pues sí, a nivel individual, guardarnos en santidad, guardarnos de las manchas del mundo. Es con Santiago 1:27. Pero Santiago va más allá del ámbito personal para decir también que el verdadero creyente ayuda a los huérfanos, ayuda a las viudas y ayuda, como vimos la semana pasada, a los pobres. Os leo un par de versículos que compartí con vosotros la semana pasada. Santiago 2:2 dice, en vuestra congregación, aquí en Almería, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntete tú en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Ves? Santiago está diciendo, si tú tienes verdadera fe, si tú has nacido de nuevo, no solamente dirás, Señor, Señor, no solamente habrá una relación verbal con Cristo, habrá una relación práctica con la iglesia y servirás a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Cristianismo práctico, cristianismo con sustancia, cristianismo real. Y hay otro pastor que, bueno, voy a citar a Juan en un momentito, pero fijaos ahí en el versículo 15, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les
dice, ahí está el verbo de nuevo, es que hay una persona en necesidad en la iglesia, una necesidad genuina. Porque hay a lo mejor personas que no están en necesidad y buscan ayuda, pero los que están genuinamente en necesidad y tú le dices, ve en paz, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Vemos que una vez más Santiago está diciendo lo mismo que su hermano Jesús. El hablar no es suficiente. Sí, es importante hablar, es importante usar la lengua para la gloria de Dios, pero hay que echar una mano. Hay que ayudar a nivel práctico. El cristianismo no consiste en decirle a uno necesitado, sí, ve en paz, shalom, shalom, el Señor esté contigo. No, hay que ayudar a la persona genuinamente necesitada en la congregación del Dios viviente. Es que la fe, sí, cree en Jesús, pero la fe también alimenta al pobre. La fe llora con la viuda. La fe ayuda al huérfano. Juan el Bautista también nos dice, en Lucas 3, versículo 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahí está la mentalidad cristiana. Una mentalidad de generosidad, una mentalidad de compasión, una mentalidad fraternal, congregacional, una mentalidad puesta por el Espíritu Santo. Ahora, tú y yo vivimos en el siglo XXI, los tiempos han cambiado y gracias a la influencia cristiana en el occidente existen muchas organizaciones seculares que trabajan para acabar con la pobreza, o bien aquí en España o en el mundo. Y a veces me pregunto, ¿no? Si hay ONGs que ni siquiera son cristianas y ahí están preocupándose por los pobres, qué vergüenza si nosotros como pueblo de Dios no nos preocupamos por los necesitados. Si la gente en el mundo intenta ayudar a los necesitados, ¿cuánto más nosotros no tendríamos que ayudar a aquellos que están sufriendo entre nosotros? Y el pastor Juan, él dice algo muy parecido a lo que comenta el pastor Santiago. 1 de Juan 3, 17 y 18, Juan dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, o sea, tú tienes un armario repleto de ropa, y ves a un hermano tuyo en la fe que no tiene ropa, no tiene que ponerse, y el hermano cierra contra él su corazón. Aquí está la pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y Juan saca una conclusión que también es para nuestra iglesia: hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Qué dice Jesús? Los que dicen. Santiago, los que dicen. Están los hermanos atacando a aquellos que solamente dicen. Y Juan dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que las palabras no son malas, pero el cristianismo implica más que el ámbito verbal. El amor de Dios no permite que cierres tu corazón contra el hermano. ¿Por qué no? Porque el Dios que te salvó es generoso. El Dios que te salvó es dadivoso. Ya estudiamos juntos Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, si Dios es así de dadivoso y se supone que yo tengo de su espíritu en mí, ¿cómo no seré generoso? Un cristiano tacaño es una contradicción, porque el cristiano es aquel que ha recibido la salvación del Dios generoso y como consecuencia es una persona generosa. Fijaos en todo lo que Dios nos ha regalado. En el ámbito puramente natural, la creación es del Señor. Dios en el espacio de 6 días creó todas las cosas que vemos, ¿no? La luz, los cielos, las plantas, los árboles, los animalitos, la raza humana, todo lo hecho hermoso, todo lo creado. Y Dios es tan bueno que no solamente da la creación a su pueblo, Él da la creación incluso a sus propios enemigos y permite que muchos de sus adversarios se hagan súper prósperos, ricos, abundantes en todos los sentidos. Dios es bueno, Dios es generoso. Y más allá del ámbito puramente natural, pensemos en el ámbito de la salvación. Dios nos da el perdón de los pecados, nos da la vida eterna, envió su
Cristo, su Hijo, para morir por nosotros en la cruz. Envía el Espíritu Santo para regenerarnos, santificarnos, preservarnos y en la vida de mañana glorificarnos. Si nuestro Dios, queridos santos, es así de generoso, ¿cómo habrá gente entre nosotros con un corazón tacaño? Serán, hermanos, definitivamente enfermos espiritualmente hablando. Un cristiano saludable es dadivoso, es generoso y es más, le gusta ayudar a la gente. No es como si le tuvieras que torcer el brazo. No, sale de él, sale de ella porque es una nueva criatura. El mundo no. El mundo te enseña a no ayudarle a nadie, a pasar como el levita, a pasar de las necesidades como el sacerdote que vimos la semana pasada en el buen samaritano. Pero cuando nacemos de nuevo, tenemos otra actitud. Vivimos para la gloria de Dios y amamos al prójimo y queremos ser de ayuda siempre y cuando podamos. Que todo lo que tú tienes es de Dios todo. Tus dientes son de Dios, tus ojos son de Dios, tus orejitas son del Señor, tu pelo es de Dios. Oramos el jueves por el páncreas de la hermana, ¿verdad? Su páncreas es de Dios, nuestro hígado es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Si tú estás a punto de respirar, es gracias al oxígeno que Dios envía a tus pulmones y estos pulmones son de Él. O sea, todo lo que tienes en esta misma mañana es de Dios. ¿Cómo vas a tú decirme, Will, yo soy hijo de Dios, pero no ayudo a nadie, no sirvo a nadie, no lloro con nadie, no me alegro con nadie? Es imposible. Si has nacido de nuevo, algo del corazón de Dios habrá en ti. El cristiano es generoso, el cristiano es compasivo, el cristiano es misericordioso. El que cierra su corazón no representa al Dios de toda buena dádiva. Ahora, si nuestro Dios fuera tacaño, egoísta, solamente centrado, en sus caprichos, nosotros podríamos seguir su ejemplo y decir, bueno, ya que mi Dios es egoísta, yo también. Pero servimos, amados, al Dios del Evangelio, el Dios que da a su Hijo, el Dios que da a su Espíritu Santo sin esperar nada a cambio. Este es el Espíritu que está en el corazón de un verdadero cristiano. Entonces, santos, todo lo que estamos viendo aquí en la palabra, lo que dice Jesús, lo que dice Santiago, lo que dice Juan, estamos aprendiendo la misma lección. Un cristiano saludable ayuda a la gente necesitada. Y esto también está en el Antiguo Testamento por todos lados. He escogido un solo pasaje para que veáis que lo que Jesús dice, lo que Santiago dice, lo que Juan dice, todo está en consonancia con el Antiguo Testamento también. Isaías 58 es un capítulo muy conocido porque habla sobre el verdadero ayuno. Isaías 58, versículo 7, el Señor lanza una pregunta a Israel. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, como la semana pasada hizo el levita y como hizo también el sacerdote. ¿Ves? El verdadero ayuno según Dios, la verdadera espiritualidad no es encerrarte en ti mismo con tus alabanzas puestas, las predicaciones puestas y de ahí no sales. No, la verdadera santidad va más allá del ámbito privado, sirviendo así nosotros a los santos. Y Dios dice, si vivís de esta manera, en el texto de Isaías, entonces nacerá tu luz, tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. O sea, Dios pone un brillo muy especial sobre los hermanos generosos de la iglesia. Y esto se ve en cada congregación. En las iglesias casi siempre se dividen en dos grupos. Aquellos que están comprometidos con el pueblo del Señor, que sirve al pueblo de Dios, que ama su iglesia, ora por su iglesia, bendice su iglesia. Y estos hermanos tienen una chispa, una alegría. Hay un gozo en su cristianismo. Es gente libre. Es gente que pasa por la vida volando. No están contentos con Dios. Pero tristemente en toda la iglesia hay gente súper egoísta. Yo. Describí a aquellas personas como parásitos la semana pasada que vienen a la iglesia para recibir, ser el centro de atención, chupar de los demás. Y son las personas más
apagadas, más quejicas, todo siempre está mal. En el invierno hace frío, en el verano hace calor. Siempre hay algo de que quejarse. Entonces tú también estás dentro de uno de estos dos grupos. Pregunta al que esté a tu lado, ¿no? Oye, ¿en qué grupo estoy yo? ¿O estás sirviendo al Señor con alegría, a su pueblo con gozo? ¿O estás siempre quejándote, murmurando? Este cristianismo real, práctico, Dios pone su brillo, su luz, su aceite sobre aquellos que sirven al Señor de forma activa. Y este amor lleva a personas, por ejemplo, me imagino que todos habréis oído de George Muller, ¿verdad? En Bristol, Inglaterra, que abrió aquel orfanato, y hay libros sobre él en español también que podéis leer. Él abrió un orfanato para alimentar a los niños hambrientos en el Reino Unido. También a finales del siglo XIX, Charles Spurgeon hizo exactamente lo mismo, porque estos hombres eran nacidos de nuevo. Tenían el corazón lleno del Espíritu Santo, y Dios envió provisión a sus iglesias, sus ministerios, y ellos usaron ese dinero para alimentar a niños necesitados. Y claro, ¿qué pasa? Ellos, al enseñar a aquellos niños huérfanos en los caminos de Dios, pues estos niños que fueron, en efecto, no abandonados o sus padres simplemente habían muerto, estos peques fueron criados con convicciones cristianas. Y luego de mayores, iban predicando la palabra de Dios por las Islas Británicas y más allá. Entonces Dios bendice, Dios pone su sello de aprobación sobre los hermanos generosos. Y el que vive así es un cristiano contento, es un cristiano feliz. Dice, como ha leído Pablo esta mañana, ¿qué me puede hacer el hombre si vivo a la luz de la gloria de Dios? Es que hoy, querido hermano, vive como un cristiano libre, gozoso, feliz. La generosidad es una bendición. No seas como aquel que estaba solamente interesado en construir edificios más grandes para sí mismo. En Lucas 12, la palabra nos advierte acerca del rico insensato. Y la filosofía de rico e insensato es la filosofía de España en el siglo XXI. La filosofía es ganar dinero, amontonar dinero, no me ocupo del alma, no me preocupo por la iglesia, no me preocupo por el prójimo, es dinero, dinero y más dinero. Y la palabra dice de él, Lucas capítulo 12, él dice, derribaré mis graneros. Fíjate, dice, mis graneros. Hermanos, tus graneros no son tuyos. Tu cuerpo, como he dicho antes, no es tuyo. No son tus graneros, ahí se equivoca de entrada, son los graneros de Dios. Yo derribaré mis graneros, los edificaré mayores, ahí guardaré todos mis frutos. No son tus frutos. Guardaré mis bienes. No son tus bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y esa noche el Señor se acercó a aquel varón diciéndole, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y Jesús nos da una advertencia. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si este hombre rico hubiera sido un hombre regenerado, habría pensado, Señor, me has bendecido con tantos bienes. Me has dado de todo en estos graneros que me regalaste. Y ahora, Señor, ya que me has dado tanto, quiero regalarle a Doris lechugas, a Alex, Olga, zanahorias, a Gisela tomates, a Ramón, Carolina cerezas. Yo quiero ser generoso porque tú me has bendecido en abundancia. Pero el mundano no piensa así. El mundano piensa en solamente aumentar su propia prosperidad sin preocuparse por el hermano. Así que, querido, para acabar el primer punto, ¿tu fe tiene obras? Como pregunté la semana pasada, ¿qué has hecho a lo largo de esta semana para bendecirle a alguien, servirle a alguien, ser de bendición para alguien? Así vive un verdadero cristiano. Y no es una vez al mes, una vez cada 2 meses. El cristiano vive de esta manera generosa a lo largo de la semana también. En primer lugar, Santiago condena esta fe sin obras. Ahora saltamos al segundo punto, la fe con obras. Hay una fe sin obras y ahora tenemos la fe con obras. Versículo 18. Dice Santiago, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y aquí la parte importante, yo te mostraré mi fe
por mis obras. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu Santo? La verdadera fe produce obras. El hombre con los graneros no tenía fe. ¿Cómo sé que él no tenía fe? Porque su corazón no ayudó al prójimo. No bendijo a los hermanos de su sinagoga, de su iglesia local. Solamente vivía pensando en sí mismo, ombligocéntrico como el mundo. Él no tenía fe verdadera. El que tiene fe ayuda de forma práctica a los demás. Es que el que tiene fe tiene obras. Si hay una persona hambrienta, una viuda, un huérfano, ahí está el creyente siendo de bendición. Y lo que el cristiano no dice, aquel que está en necesidad, no le dice, ay, me encantaría ayudarte, pero no tengo el don de la compasión. Sí, somos expertos en hacer excusas, hermanos, la frase de Ramón, somos expertos, somos máquinas de hacer excusas. No tengo el don de la misericordia, me encantaría ser de ayuda. Hermanos, por favor, no hace falta ser un gran predicador, un gran teólogo para ayudar a una persona necesitada. Todo lo que hace falta es tener una buena disposición. Y verdad, dale a él una chaqueta, un par de calcetines, un bocadillo, lo que sea. Hay generosidad en el alma. Tú dices a la persona necesitada, mira, Dios me ha dado tanto, por tanto yo sí puedo bendecirte a ti. Aquí tienes pan, huevos, leche, zumo, bizcocho, lo que sea. La fe es amorosa, la fe es dadivosa. ¿Qué pasa si tú estás aquí en esta mañana escuchando la prédica pensando, pero pastor, estoy ahora en el paro, tengo que dar de comer a mi esposa, tengo 2, 3, 4 niños en casa. Pastor, este mensaje me está hundiendo porque ahora mismo no puedo apoyar a nadie. Yo estoy muy mal económicamente hablando. Bueno, hermano, sí, Dios entiende tu situación, pero aún así debes tener este deseo de ser de bendición para los demás. Y si ahora mismo no puedes ayudar a nadie porque tu situación económica, una situación apretada, pues por supuesto el Señor entiende. Él es el Dios de la providencia, pero aún así debes tener en tu corazón el deseo de ser de ayuda en el día de mañana. Es que nadie tampoco se sienta innecesariamente condenado si prácticamente hablando no puede ser de gran ayuda porque está sufriendo a nivel financiero. Pero sí debe tener en su corazón esta fe generosa, dadivosa, debe ser una persona dispuesta a ayudar a los demás en el día de mañana. Y mientras tanto, estamos pensando sobre todo en cosas materiales, pero puede servir al prójimo de otras maneras, invirtiendo tiempo en la persona, ¿verdad? Ayudándole con algo en casa. Digamos que hay una abuelita que tiene la pared que necesita ser pintada. Ahí estás tú, no tienes dinero, pero puedes pintarle la pared a la abuelita, ¿verdad? Sé de ayuda. Sí, si hay amor de Dios en tu corazón, te vuelves creativo y piensas en formas de cómo ayudar al otro. Así que sí, está el aspecto material, pero también la generosidad va más allá del dinero y de los bienes puramente físicos. Bien, es que la verdadera fe es amorosa, la verdadera fe hace buenas obras. Y aquí debemos pensar en los católicos romanos. Porque este texto de Santiago, en casi todos los diálogos que he tenido con los católicos, me citan este texto para decirme que somos salvos por nuestras obras. Y yo confieso que una primera lectura, a primera vista, tú puedes sacar la conclusión esta mañana. Santiago aquí me está diciendo que si yo quiero ir al cielo, tengo que hacer obras. Tenemos que aquí aclarar algo importante. La justificación ante el trono de Dios es únicamente por la fe en Jesucristo. Por eso tenemos ahí escrito en la pared, 1, 2, 3, número 3, sola fide, solamente por la fe. Solamente por la fe en Jesús somos justificados ante Dios. ¿Cómo puedo yo comprobar esto? Pues Romanos 5, versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe. No dice justificados pues por las obras. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La justificación es por la fe. La fe es el instrumento que Dios usa para unirnos a Jesús y recibir su justicia. Martín Lutero, él escribió en 1538, en sus artículos de Esmalcalda, por la fe Dios, gracias a Cristo, nuestro mediador, quiere considerarnos, y de hecho nos considera ya justos y santificados.
Y si bien el pecado en la carne ni está borrado ni ha perecido, Dios no quiere imputárnoslo ni tenerlo en cuenta. No es que tú seas justo en ti mismo, tu justicia está en Jesús, y al tener fe en Él, en su muerte en la cruz, en su resurrección, Dios imputa, transfiere la justicia de Jesús a tu cuenta. Tú eres justificado gracias a la justicia del Señor. Y de hecho, esta comprensión de la justificación, esta comprensión bíblica, sale descrita en la primera confesión protestante. Se llama la Confesión de Augsburgo, 1530, fue redactada por Felipe Melanchthon, brazo derecho de Lutero. Aquí os leo artículo 4. Obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, no por obras, por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Y ahí tenemos una declaración: sola gratia, solus Christus y sola fide. Por tanto, creemos que la justificación es únicamente por la fe en Jesús. Y el artículo sigue diciendo: creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y se nos concede la justicia y la vida eterna. El protestantismo, la fe evangélica, descansa únicamente en Jesús. Él es nuestra justicia. La enseñanza de Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Ahora, algunos de los católicos te dirán: está muy bien, Will, que cites Romanos 5:1, pero no está el adverbio solamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No dice justificados solamente por la fe, justificados únicamente por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué hacemos con aquella acusación? Pues lo que podemos hacer, es abrir Romanos 10, mismo libro, donde Pablo contrasta la justicia por la fe y la justicia por obras. Leo versículo 3 en adelante. Ignorando la justicia de Dios, y hay justicia de Dios que está subrayada, léase Cristo, ignorando la justicia de Cristo, han procurado establecer la suya propia, justicia por obras, justificación por obras. Así que, ya que no quieren someterse a la justicia de Jesús, procuran establecer su propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué es este versículo tan importante a la hora de explicar Romanos 5:1? Porque cuando Pablo te dice que la justificación es por la fe, está excluyendo la justificación por obras. Aquí Pablo te está diciendo: hay una guerra. Toda la historia humana, toda la Biblia se resume en esta guerra. La guerra entre aquellos que se glorían en la justicia de otro, Jesucristo, el mediador, y aquellos que se glorían en sí mismos. Y cada vez que sales a evangelizar, tú estás en el trabajo, en lugar de estudio, y tú hablas con una persona no creyente, invariablemente se gloria en su propia justicia. Yo soy un buen esposo, yo proveo para mi hogar, pago la luz, pago el agua, soy un buen padre, no soy violador, no soy asesino, ¿verdad? La gente se gloria por su condición humana en su propia justicia. Y Pablo está diciendo: no, si tú te glorías en tu propia justicia, no eres salvo. El único salvo es aquel que ha perdido su fe en sí mismo. Es aquel que es pobre de espíritu. Sabe que no puede agradar a Dios sino en Jesucristo. Entonces ese texto es maravilloso porque sirve para desglosar más profundamente lo que Pablo nos está enseñando en Romanos 5:1. Y tengo también dos textos más, son paulinos, pero no están en Romanos, que arrojan luz sobre esta cuestión también. ¿Por qué estoy citando estos textos? Porque quiero que veáis que la justificación es únicamente por la fe. Las obras son importantes, pero no nos justifican. Es que el siguiente texto, pero no estamos ya en Romanos, es Gálatas 2:16, donde Pablo una vez más contrasta estas dos justicias. La guerra que hay entre justicia por la fe, justicia por obras. Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, no, sino por la fe de Jesucristo. Y nosotros que hemos creído en Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. No serás justificado por ser un buen marido, no serás justificado por ser un buen padre, no serás justificado por ser un excelente trabajador en tu empresa, no. Serás justificado por la fe en Jesucristo. Y si no tienes fe en Jesucristo, puedes ser el ser humano más espectacular de la historia, pero vas en rumbo al infierno. Porque eres corrupto. Tu justicia es corrupta, pecaminosa. La Biblia de Estudio de la Reforma dice acerca de este texto lo siguiente: la necesidad suprema de las personas injustas es la justicia. Y es esta falta de justicia la que proporciona Cristo a favor del pecador que cree en Cristo y será justificado. La justificación por la sola fide significa que somos justificados únicamente por la justicia o por el mérito de Jesús, no por nuestra bondad, no por nuestras obras. Y el último texto en esta línea que quisiera citaros antes de seguir con el tema de las obras, Filipenses 3:9. Pablo hace lo mismo. Contrasta dos justicias. Filipenses 3:9. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Verdad? No he fornicado, no he matado, soy un buen trabajador, pago las facturas. Mi justicia, que es por la ley, no soy justificado por ella. Pablo dice, yo tengo la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no por obras, por la fe. Pablo contrasta dos justicias. O eres justificado delante de Dios por la fe en Jesús, o no eres justificado. ¿Y cómo puedes saber en esta mañana si no eres una persona justificada delante de Dios? Porque te crees digno del cielo, te crees digno del favor de Dios. En tu estado natural te ves a ti mismo como buena persona. No te ves a ti mismo como corrupto, pecador, vil, sucio. No, vives engañado. Estás bajo ceguera espiritual. Y cuando el Espíritu Santo empieza a sacudirte, a convencerte de pecado, te das cuenta de lo que realmente eres delante de Dios. Y todos aquellos aquí, en este templo, en esta iglesia, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos pasado por esta crisis, ¿verdad? Yo antes de convertirme al Señor, wow. Yo era un chico excelente, un chico de 10, no de la guerra, no era problemático. Pero queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo llegó a mi corazón, yo sabía que iba en destino al infierno. ¡Ay de mí! Y todos nosotros cristianos hemos pasado por la misma crisis, la misma experiencia. Y qué bendición cuando por primera vez, qué bendición cuando empiezas a verte a ti mismo como pecador. Porque es la señal de que Dios está obrando en ti. Y ahora te va a enseñar la gloria de Cristo para sanar tus heridas. Es que en esta iglesia predicamos a Jesús como Salvador de los injustos. En esta iglesia no predico a Jesús para satisfacer tus deseos materialistas. No predico a Jesús como hace Joel Osteen, ¿verdad? Para que tú tengas una buena autoestima. No, aquí predicamos a Jesús como Salvador de la ira de Dios. Jesucristo es la justicia de aquellos que confían en Él. Romanos 5, Romanos 10, Gálatas 2, Filipenses 3. Justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el peligro con predicar lo que estoy diciendo esta mañana? Porque los católicos siempre te van a decir exactamente lo mismo, porque a mí me lo han dicho 100,000 veces. Pastor Will, si usted predica en Almería, diciéndolo hermanos que son justificados por sola fide, únicamente por la fe, pastor, usted está provocando, ¿qué? Libertinaje, inmoralidad, porque alguien puede estar aquí sentado entre nosotros pensando, wow, qué bien. O sea, todo lo que tengo que hacer para ir al cielo es creer en Jesús. ¡Woohoo! ¡Yes! Voy a creer y voy a vivir como un puerco, pecando, andando a la carne, haciendo de todo, porque claro, como voy al cielo por haber creído en Jesús, y muchos creen, por haber repetido una oración, levantaron su mano después del culto, la oración del pecador, oh Señor, perdóname, y piensan que por haber repetido una oración, en algún momento de su vida van a ir al cielo. No, hermanos, la verdadera fe engendra, crea una vida fructuosa. Y la persona que razona dentro de sí mismo pensando, qué bien, voy a poner mi fe en Jesús, así tengo el cielo asegurado y así me puedo entregar al pecado en esta vida. Esta persona definitivamente es un hijo del diablo.
no ha nacido de nuevo, su condenación es justa. Su mentalidad es una mentalidad diabólica. Aquel que ha nacido de nuevo, de verdad, que tiene verdadera fe, lo último que quiere hacer es pecar. No, si tú has nacido de nuevo, tú odias el pecado. Tú detestas el pecado. Pablo nos exhortó en esta mañana a aborrecernos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Acaso no estamos hartos de nosotros mismos? ¿No nos cansamos de nosotros mismos? Los mismos pecados, los mismos pensamientos, las mismas palabras, como que no aprendemos y nos enfadamos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Odiamos el pecado, como oró Carolina, ¿no? El día jueves. ¿Qué es lo que casi más deseamos al pensar en el día de mañana? Ciertamente deseamos estar con Cristo. Pero hermanos, en el día de mañana, en la vuelta de Jesús, seremos liberados del pecado. Y si tú eres un cristiano, lo que te acabo de decir te llena de esperanza y de ánimo. Saber que tus luchas con el pecado tienen sus días contados. Un día serás libre para nunca más volver a pecar. Ni siquiera tus pensamientos estarás luchando con ellos. Y si tú has nacido de nuevo, lo que te estoy predicando te da gozo, te da vida, te infunde aliento. Pero la persona entre nosotros no nacida de nuevo no desea eso. ¿Qué va? Quiere vivir la vida loca, pecar todo lo que pueda, porque no tiene una nueva naturaleza. La verdadera fe no produce libertinaje. Yo entiendo a los católicos, entiendo su razonamiento, entiendo la razón por la que critican a los evangélicos, pero su acusación carece de sustancia. Porque el que tiene verdadera fe vive en santidad. Y de hecho esto ya lo dijeron en la primera generación de la Reforma. Os cité la Confesión de Augsburgo, 1530, leí el artículo 4 sobre la justificación por sola fide. Ahora voy a leer el artículo 6, para que veáis que ya en la primera generación estaban conscientes de esta crítica católica. Dice la Confesión de Augsburgo: se enseña también que tal fe debe producir buenos frutos y buenas obras, y que se deben realizar toda clase de buenas obras que Dios haya ordenado por causa de Dios. Y sigue diciendo: sin embargo, no debemos fiarnos de tales obras para merecer la gracia. Porque piensa en una buena obra. A ver, nómbreme por favor una buena obra, una sola. ¿Ah? Servir. Un ejemplo de servicio. Ayudarla. ¿Cómo? Ayudar, sí, pero un ejemplo práctico, no abstracto. Un ejemplo práctico de servicio. Dar dinero, vale. Yo voy a dar dinero a Puertas Abiertas, ¿verdad? Un ministerio que está apoyando a la iglesia perseguida. Vale, estoy dando mi dinero a Puertas Abiertas, pensando, qué buena obra, qué obra más buena. Estoy dando dinero a Puertas Abiertas. Pero hermanos, incluso este acto no es perfecto. Incluso mis buenas obras son pecados. ¿Podría, en vez de dar 200 euros, podría dar 300? Sí, entonces, ¿por qué no doy 3? O sea, aquí me estoy gloriando en dar 200 euros a Puertas Abiertas, cuando podría haber dado tal vez 2,000. ¿Verdad? O sea, incluso ahí puede haber pecado. A lo mejor estoy pensando dentro de mí mismo: wow, estoy dando 200 euros a Puertas Abiertas. Soy mejor cristiano de Andalucía. ¡Viva el pastor Will! ¿Verdad? Incluso en nuestras buenas obras hay pecado. ¿Cómo vamos a ser justificados por nuestras buenas obras si pecamos haciendo buenas obras? ¿Verdad? Podemos pecar incluso predicando, pensando: wow, yo soy un gran predicador, wow, soy fantástico, soy una máquina. Podemos gloriarnos en nosotros mismos tocando la guitarra. Podemos gloriarnos en nosotros mismos haciendo tantísimas cosas. ¿Cuántas veces nos servimos para que la gente nos vea, no? O si voy a limpiar la mesa aquí en la escuelita, los hermanos han comido, digo: el pastor me va a ver, el pastor tomará nota. Wow, aquí estoy yo limpiando la mesa, pastor, yo. Y no, podemos hacer las cosas, hasta las buenas cosas, de forma, no sé qué palabra usar, ¿no? Sí, egoísta, ¿verdad? Humanista. ¿Cómo vamos a ser justificados por nuestras buenas obras si hasta nuestras buenas obras son asquerosas? Sigue diciendo: si recibimos el perdón del pecado y la justicia mediante la fe en Jesús, Él mismo dice: cuando hayáis hecho todo esto, decid: siervos inútiles somos.
Hermano, oras 24 horas al día, ayunas 3 veces a la semana, evangelizas a tu barrio, eres un cristiano fiel, servicial, atiendes a los huérfanos, atiendes a las viudas, atiendes a los pobres. Siervo inútil eres. Lo que tenías que hacer, has hecho. Glóriate en el Señor, no te gloríes en ti mismo. Y así también enseñan los padres, pues Ambrosio dice: así lo ha constituido Dios, que quien cree en Jesús sea salvo y tenga el perdón del pecado, no por obra, sino por la fe y sin mérito. Así que, hermanos, una cosa en esta mañana es la justificación. Todos los cristianos somos justificados únicamente por Cristo. Él es nuestra justicia al 100%. Si nuestra justicia delante de Dios dependiera un solo por ciento de nosotros, ¿sabéis cuántos de nosotros iríamos al cielo? Ninguno, 0. Nuestra justicia 100% Jesús. Pero después de ser justificado por Jesús, empieza la vida de la santificación. Vamos madurando en el Señor, andando en el espíritu del amor. Y voy a comprobar todo esto con un texto bíblico. Efesios 2:8. Pablo nos dice en primer lugar que por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de vosotros, es don de Dios, no por obras, no por dar a puertas abiertas, no por predicar, sino por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora esta parte, como Pablo ahora enlaza las dos cosas, ¿verdad? Primeramente justificación por gracia y la fe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos justificados por buenas obras, pero el justificado invariablemente hará buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús, Pablo, Juan, Santiago nos enseñan la misma doctrina. Si bien es cierto que la justificación es únicamente por la fe en Jesús, el justificado de forma natural andará en buenas obras. No será perfecto, porque no hay ningún perfecto aquí entre nosotros, pero sí procurará glorificar a Dios. Y Pablo también nos dice en otros textos la misma verdad. He apuntado 3 aquí. Gálatas 5:6. En Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice, la verdadera fe anda por amor. Si no amas a tu iglesia, no tienes verdadera fe. Si no amas a los santos, definitivamente no tienes fe dada por el Señor Jesús. Segundo texto, 1 Tesalonicenses 1:3. 1 Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La verdadera fe produce amor. La verdadera fe produce obras de amor. Texto 3, Tito 3:8. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, Pastor Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, podría multiplicar las citas, pero creo que queda más que claro que si por un lado somos justificados únicamente por la justicia de Jesús, la fe en Él, es cierto que el justificado vivirá para la gloria de Dios. No de forma perfecta, deseamos, por supuesto, vivir en perfección. Un día lo haremos, amén. Pero mientras tanto nos esforzamos por vivir vidas piadosas, santificadas delante de Dios. 2 aplicaciones. Número 1, ¿eres justificado? ¿Eres de la fe? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes dentro de ti el deseo de agradar a Cristo a través de tu estilo de vida? Si no eres justificado, te recuerdo en esta mañana, por la fe en la cruz, por la fe en la resurrección, tú puedes ser justificado. En este mismo culto, tú puedes ser salvo por el poder del Espíritu Santo. Es que cree en Cristo, arrepiéntete de pecado. Y la segunda pregunta, si tú eres ya justificado, eres salvo, ¿estás abundando en buenas obras? Lo que el apóstol aquí describe como obras de amor, obras de fe. ¿Cómo está tu vida de santificación? ¿Estás sirviendo a los santos? ¿Estás bendiciendo a la iglesia? ¿Estás siendo de ayuda? ¿Eres una luz en el lugar de trabajo? Un verdadero cristiano vive toda la semana para la gloria del Señor. Es que hoy, que Dios justifique a los pecadores entre nosotros y que Dios santifique a los que ya hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesús. Y ahora número 3, hermanos, esto es ya verdaderamente espeluznante, creo que es la palabra, ¿no?
los demonios también tienen fe. ¿No? Estás ahí pensando, no pasa nada, pastor, yo tengo fe. Ah, sí, tienes fe. Los demonios también tienen fe. A ver si tienes una fe diabólica o una fe nacida del Espíritu Santo. Texto es 19 y 20. Último punto de mensaje en esta mañana, la fe de los demonios. Santiago 2, 19 al 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y aquí la parte fortísima, ¿no? También los demonios creen. Y, como dice Raquel, tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Wow. Antes que nada, Santiago está pensando en un texto de Deuteronomio. Deuteronomio 6:4, el versículo más importante del Antiguo Testamento para los judíos. Los judíos repiten este versículo toda la mañana y todas las noches. Es el famoso Shema. Oye, oh Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Toda la mañana, todas las noches, Shema, 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 Shema. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en el Shema? Pues bien haces. Estupendo. Él, por supuesto, Santiago está escribiendo a cristianos que antes eran judíos. Entonces, tiene mucha relevancia para un judío. Santiago aquí no está condenando el Shema. No está diciendo, olvidaos de Deuteronomio. ¿Qué va? Está muy bien. Está genial decir que Dios es uno, ¿verdad? Creemos que Dios es uno en esencia, tres en persona. Y no está mal repetir la palabra. Millones de cristianos alrededor del mundo repiten el Padre Nuestro todos los días. Yo lo primero que hago, ¿no? Casi todos los días, nada más despertarme, ya oro, levanto el Padre Nuestro al Señor. ¿Está mal repetir la palabra? ¿Qué va? Es una bendición repetir la palabra. De hecho, Deuteronomio 6 nos exhorta a repetir la palabra en casa. Repetirás mis palabras a tus hijos, ¿no? Estando en casa, fuera de casa, levantarte, al acostarte, repite la palabra. Está muy bien que repitamos la palabra. No pasa nada con la repetición de la palabra. Santiago no está en contra de la repetición del Shema. En el contexto, como hemos observado en el primer punto, está machacando a aquellos que tienen una fe verbal, una fe de palabras, pero no hay fruto, no hay amor, no hay servicio práctico en la congregación. Y él, para subrayar su punto aquí, dice que hasta los propios demonios tienen fe. Y aquí como que puedo de alguna manera meterme en la cabeza de Santiago siendo pastor, ¿no? Creo que lo que él quiere dar a entender con esta ilustración es que, claro, tú piensas que vas al cielo porque tienes fe. Los demonios también creen en Shema. ¿Los demonios van al cielo? ¿Qué va? Les espera el fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Mateo capítulo 25. Los demonios también creen en Shema. Mira, de hecho yo puedo pensar en más ejemplos. ¿Los demonios creen que Jesús murió en la cruz? Sí, por supuesto. Satanás también lo cree. ¿Los demonios saben que Jesús resucitó al tercer día? ¿Los demonios saben que la fe es únicamente, la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo? Sí. ¿Son salvos los demonios? ¿Os dais cuenta, hermanos? Una cosa es tener una fe intelectual, un conocimiento puramente histórico. Otra cosa es tener el corazón regenerado, verdadera salvación, verdadero cristianismo. Y en la Biblia es increíble ver en repetidas ocasiones cómo los demonios reconocen a Jesús, donde los galileos están pensando, wow, será un profeta, hijo de José María, ¿quién será? Los demonios sabían perfectamente quién era Jesús. Os leo 2 o 3 pasajes que he apuntado. Marcos 1:24, voy a citar aquí, por cierto, palabras de un demonio, Primera vez, ¿no?, que cito las palabras de un demonio en el púlpito. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Wow! Los demonios identifican enseguida al Rey de la Gloria, a su Creador, Jesucristo. Bueno, Jesús los creó ángeles y ellos se rebelaron contra él. Jesús no creó demonios, creó ángeles y los ángeles luego pecaron. Texto 2, Marcos 5:7, otro demonio. Clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Un demonio reconoce a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Los judíos, muchos años sin reconocer a Jesús, el demonio al instante sabía quién era. Lucas 4:34, tercer texto demoníaco.
Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, eres el Santo de Dios. Los demonios creen en el Shema, creen en la deidad de Jesús, creen que murió en la cruz, creen que resucitó al tercer día, creen que la salvación es únicamente por medio de la fe en Él, identifican al Señor y sin embargo no son salvos. Y es más, para mí, uno de los pasajes que más me desconcierta, más me confunde en el Nuevo Testamento, sucede en el desierto de la tentación. Satanás, en Mateo, en la segunda tentación, hace algo que a mí me deja sin palabras, de verdad, atónito. En la segunda tentación, el diablo lleva a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén. Y le dice a Jesús, segunda tentación, échate abajo desde el pináculo del templo. Y ahora fijaos en lo que dice Satanás. Esto es increíble. Porque escrito está muy bien, cita. Satanás va a citar la Biblia. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás cita textualmente un salmo mesiánico. ¿Alguien me puede decir el número del salmo? 91. Fíjate, Satanás sabe que es un salmo mesiánico. Sabe más que muchos evangélicos del siglo XXI que leen el Salmo 21 pensando en ellos mismos. Es un salmo mesiánico, hermanos. Y ahí está Satanás entendiendo con más luz en la palabra que muchos evangélicos contemporáneos. Y cita el Salmo 91 para que Jesús eche para abajo. ¿Satanás citando la Biblia? ¿Satanás conociendo un texto mesiánico? Sí, hermanos. La salvación no está en el conocimiento bíblico. Por más fuerte que esto suene en esta mañana, la salvación no está en creer en el Shema, en creer esto, lo otro. Lo que tú necesitas es un corazón renovado. Lo que tú necesitas es regeneración, porque Satanás cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero odia al Hijo de Dios, detesta al Hijo de Dios, hará lo que sea para derribar el territorio de Cristo. Queridos hermanos, necesitamos algo más que Shema. Necesitamos algo más que fe intelectual. Necesitamos un corazón renovado, nacido de nuevo por el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuál es entonces, en última instancia, la diferencia entre la fe diabólica y la fe del cielo? Pues la fe del cielo nos afecta en lo interno, cambia nuestra disposición y ahora el creyente puede decir de todo corazón, yo amo al Señor. No soy perfecto, mis buenas obras no son buenas, sé que en esta semana he pecado contra mi Señor y estoy profundamente dolorido, pero yo sé que en el fondo de mi corazón, pastor, yo amo al Señor Jesús. Y te puedo mirar a los ojos y te lo puedo decir, a pesar de mis 1,000 millones de caídas, yo amo al Señor Jesucristo. Si Satanás mismo se presentara en esta mañana aquí delante del púlpito y yo le preguntara, Señor Belcebú, ¿usted ama a Jesucristo con todo su corazón, toda su alma, todas sus fuerzas? Belcebú no podría responder afirmando que ama a Jesús. La pregunta es, ¿amo a Cristo? ¿Tengo los afectos cambiados? ¿Me deleito en Él? Como decía el pastor, pastor también, el rey salmista David, Salmo 40, versículo 8. Y todos los regenerados nos identificamos con esta frase, que también es mesiánica. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Tú piensas que Satanás, de forma, sincera, podría repetir este versículo? No podría. Sí, podría citar el texto, pero no es una realidad en su corazón. Porque la voluntad de Dios para Satanás es nefasta, es su enemiga. Pero el creyente quiere agradar al Señor. Entonces, pastor, ¿cómo puedo yo saber si he nacido de nuevo? Porque dentro de ti en esta mañana, el deseo más profundo de tu corazón es agradar a tu Creador. Es agradar a tu Salvador Jesucristo. No eres perfecto, nunca lo serás, al menos no en este mundo, pero dentro de ti, como decía J. Cyril, tus afectos sí han sido perfeccionados. Y ahora deseas agradar a Cristo con cada fibra de tu ser. Y si eres esta clase de creyente con verdadera fe,
pues vivirás bajo cielos abiertos. Y como estamos viendo en el contexto en estas semanas, ayudarás a la viuda, al huérfano, al pobre, donde en el mundo del primer siglo, ¿qué hacían con las viudas? Pasaban de ellas. ¿Qué hacían con los huérfanos? Los dejaban. Los bebés no queridos los dejaban para que los perros salvajes de Roma los devorasen por la noche. Pero cuando nacemos de nuevo, tenemos la compasión de Cristo en el corazón y procuramos servir al prójimo con ternura, con cariño y con amor. Estimados, no estamos en esta mañana en contra de Shema, no estamos en contra de repetir la palabra de Dios, para nada. Hoy he expuesto la palabra, he predicado la palabra que habrás leído 100,000 veces. Pero creo que todos a estas alturas ahora entendemos que para tener una verdadera fe hace falta algo más que palabras bonitas. ¿Y acaso, después de 20 años, más de 20 años en la fe, acaso no es cierto que a veces las personas que oran de forma más bonita en la iglesia son unos demonios entre semana? Son unos asesinos, manipuladores, maquinando? Las personas que oran, que predican, que evangelizan muy, muy bonito, pueden ser a veces, hermanos, las personas más peligrosas que hay en la iglesia del Señor. Que Dios nos dé una verdadera fe. Una fe que se deleite en agradar al Señor. Porque ciertamente esta clase de fe no está en el corazón de Belcebú, no está en el corazón de sus demonios. La verdadera fe ama a Dios, alaba a Dios y sirve al prójimo. Vamos a orar a nuestro Dios. Antes de hacerlo, permitidme repasar lo predicado en esta mañana. 1, fe sin obras. 2, fe con obras. Y 3, la fe de los demonios. En primer lugar, fe sin obras. Santiago condena una fe que habla, dice, predica, pero no hace. Es que debemos preguntarnos si hay personas en necesidad, vemos en nosotros un corazón compasivo, un corazón misericordioso, o no, nos alejamos como el levita, nos alejamos como el sacerdote. El que es de Cristo, sí, dice palabras, amén, pero hace más que decir cosas, hace cosas para la gloria de Dios. Segundo punto, fe con obras. Aclaré que, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, no creemos en la justificación por obras. Creemos únicamente en la justificación por sola fide, pero subrayé que la verdadera fe no produce libertinaje. Aquel que tiene verdadera fe anda en el temor de Dios y bendice a la gente. Y finalmente, número 3, la fe de los demonios. Los demonios conocen el Shema. Saben que Jesús murió, resucitó. Saben que la salvación está únicamente por la fe en Él. Saben que Jesús es el Hijo de Dios. Sabe Satanás citar un salmo mesiánico. Pero ¿cuál es el problema con la fe de los demonios? No llega a los afectos. No transforma el corazón. El demonio no te puede decir en esta mañana, deseo agradarte, oh Señor, con toda mi alma. No puede decirlo. Pero aquel que ha nacido de Dios desea alabar a Dios en cuerpo, en alma, y que Dios, por su buen espíritu hoy, cree esta clase de fe entre nosotros y que fortalezca la fe de aquellos que ya habéis nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Oremos a nuestro Dios, dándole gracias por la palabra en esta mañana. Amén. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amado Dios, te damos gracias por la claridad con la que nos estás hablando como congregación en estas últimas semanas. Gracias por las palabras del pastor Santiago, que son muy fáciles de entender. Gracias, amado Dios, porque aprendemos hoy que no serás burlado, no te dejes engañar. Sabemos, amado Dios, que hay mucha palabrería. Hubo mucha palabrería en el primer siglo y tu Hijo nos dice, estos dicen, mas no hacen. Y rogamos, amado Señor, sí, por una iglesia bien sumergida en tu palabra, en la oración, en la evangelización, en actividades verbales. Sí, Señor, queremos esto. Pero te estamos pidiendo por algo más que eso. Estamos pidiéndote por fruto, por buenas obras, obras de fe, obras de bendición hacia el prójimo. Estimado Dios, como oramos el domingo pasado, aumenta nuestra santificación interna, personal, individual, pero también incrementa nuestra santificación pública, congregacional. No permitas que nos desvinculemos de la iglesia. Queremos llorar con los que lloran. Queremos alegrarnos con los que se alegran. Queremos ser de utilidad para tu cuerpo en este mundo y ser útiles también en el lugar de trabajo, amado Dios. Danos, Señor, esta verdadera fe. Salva a los pecadores entre nosotros que hoy aprendan que no son buenas personas
incluso si no han violado, si no han matado, si no han robado, siguen siendo malas personas delante de ti, por todos sus pensamientos, por ser hijos de Adán. Amado Dios, que tu buen espíritu hoy sacuda sus corazones, llevándolos a la vida eterna. Y para nosotros que ya somos de ti, que hemos experimentado esta justificación, amado Padre, fortalécenos en esta santísima fe. No queremos seguir el ejemplo de los demonios. No queremos citar el Salmo 91. No queremos citar el Shema y vivir vidas, Señor, satánicas entre semana. Santifica tu iglesia. Perfecciona tu obra entre nosotros. Y gracias, amado Dios, has perfeccionado los afectos de nuestro corazón. Ahora deseamos agradarte y que esta sensación vaya en aumento en nosotros. Haz bien hoy a tu iglesia. Gracias por habernos hablado y que tu iglesia ahora pueda responder a este desafío cultivando la santidad en tu temor, amado Dios. Gracias por tu buena palabra. Gracias a ti, buen pastor. Te damos alabanza en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice amén. Gloria al Señor.